Hola, buenas tardes. Pues ya estamos en sesión de arte regional de octavo semestre. Somos el grupo de arte regional de octavo semestre de la Autónoma de Aguascalientes. La carrera de gestión. Estamos estudiando, estamos haciendo recorridos temáticos que atraviesan por largos periodos de tiempo. Y bueno, vamos viendo los registros que dejaron una serie de artistas de la región. Y la sesión pasada trabajamos con el arte participativo. Estuvimos viendo algunos ejemplos en contraste con el representativo, que incluso es un problema de políticas culturales, entonces, o política de la cultura. Y en esta agenda que nos hemos trazado, cerramos la sesión, el módulo anterior de la sesión pasada, con el tema de los rostros. Y pues bien, ahí hicimos una serie de reflexiones. Quiero abrir esta sesión para cerrar el tema de los rostros, con un retrato muy extraño que me encontré de Goitia. No encontré información de este retrato, pero es muy singular el ejercicio, porque vemos una figura humana, un hombre desnudo, y bueno, resulta bastante peculiar que el torso descubierto nos permite abrir una lectura de este registro como si fuera una persona sin clase social. Vamos a ver cómo la indumentaria y que el costumbrismo pues ha estudiado como bastante, y ahora pues la moda, nos dan información a la inscripción social de las figuras, de las personas, y este personaje puede ser lo que ustedes quieren que sea, y responde responde a símbolos que tienen más que ver con la figuración de género, o sea, por el sexo de la persona, porque es hombre, el uso del bigote, bueno, y del cabello nos da información, y hay una telilla ahí, del lado derecho de la figura, que es como bastante enigmática, ¿no? Entonces, bueno, el rostro, el color de la piel, asoleado, nos da como notas de observación, y como sabemos estamos haciendo pues mucho análisis visual. Entonces las imágenes es donde tenemos que reparar para encontrar información en estos registros a propósito del cierre del tema del rostro. Pero nos interesaba mucho esta perspectiva antropológica, etnográfica casi, ¿no? Del trabajo participativo, que se vuelve un trabajo siempre de manera general comunitaria. Esta es una pieza de Goitia, danza indígena, es entre el 20 y el 25, que es el periodo que trabajó en la Secretaría de Agricultura como dibujante, con un contrato de dibujante. Es pastel sobre papel, 67 por 90, es de buen tamaño, y observamos una danza típica en una comunidad. Incluso al fondo se ven las chozas de paja y las indumentarias, los atavíos, el cono, ¿no? Hay una figura, un reyesuelo, casi que es la imagen de un patriarcado tribal. Y en el fondo vemos una señora sirviendo aguas frescas, ¿no? Aguas de horchata. Pues son imágenes que conocemos y que hemos visto en la vida cotidiana, y esta corresponde a una comunidad específica. No sabemos cuál, no hay información al respecto, por lo menos no en la literatura que estamos revisando. Hay un personaje con una especie de muleta del lado izquierdo. Fue posterior a la revolución, entonces aquí vemos una recuperación de la vida ritual de las comunidades, de la música. Hay una flauta, hay un tambor, y de la danza, ¿no? Y aquí en estos rituales se ajustan precisamente por relaciones de poder, y vamos a ver que las fiestas tienen esa función. En las fiestas generalmente se ajustan tensiones, y vamos a ver, se reproducen también en las prácticas rituales ciertos esquemas o cosmovisiones. Pero hay un contraste bien interesante que vamos a encontrar con una pieza de Orozco jalisciense, que representa también una danza, pues igual, ¿no? De algún grupo, alguna comunidad. Pero aquí vemos otro acabado, vemos otra forma de explicarlo, de entenderlo, de vivirlo, de relacionarse con
con esta realidad, y esta debe de ser alguna escena imaginaria, entre imaginaria y real, porque sabemos que es más expresionista Orozco, y no hay un realismo, como en el caso hay una pretensión casi ilustrativa en el caso de Goitia, mientras que acá con Orozco encontramos en Échate la otra, este no es pues un ritual, pero también es un mitote. O sea, están echando pulque en la cantina, Échate la otra, y pues casi pareciera que son máscaras, ¿no? Es como un baile de máscaras, aunque en realidad pues no son máscaras, son los rostros de los personajes que están pues ya súper pedos, bailando, corriendo, gritando. Hay uno que ya está tirado de borracho abrazando el jarro, y los instrumentos musicales ya no tienen lugar en las manos, sino que están ahora en el piso, ¿no? Entonces, este es más bien una especie de delirio colectivo, es una fiesta también de puros hombres. Vuelve a aparecer esta situación muy particular en esta litografía de Orozco. Bien, y aquí, bueno, vamos entendiendo cómo se relacionaba cada uno de ellos con los temas, que no son temas, son comunidades, se relacionaba con estas comunidades y cuál era incluso hasta la opinión que se tenía al respecto de estos rituales, ¿no? Y sabemos que el pulque, como también lo vimos con Ensenstein, es también una tradición que permite sobrellevar, y vamos a verlo de manera general con las bebidas espirituosas. Tiene que ver con una relación de resistencia y de hacer soportable aquello insoportable de las realidades. Entonces, en esta catarsis comunitaria tenemos la expresión de un pueblo, ¿no? La expresión de una comunidad. Y dice el texto que Goitia aprende la esencia de las costumbres en el ambiente cultural de México y dentro de la escuela realista. Al estilo de Millet, Corot, Kubert, Daumier, muestra el lado intencionalmente olvidado de lo mexicano. Entonces, a diferencia de lo que estaban haciendo los muralistas en la campaña con Vasconcelos, sobre todo yo me atrevería a decir que Rivera y quizás Orozco, en esta construcción de un imaginario de nación en el que se trata de unificar las partes, las divisiones políticas del territorio en un solo imaginario nacional. Y también, ¿cómo decirlo? Me cuesta un poquito pensarlo. En la liberación de las responsabilidades de un pueblo, ¿no? En el caso de los muralistas, porque se idealiza al pueblo mexicano como un pueblo trabajador, un pueblo con raíces prehispánicas, se construyen identidades, pero no hay un registro antropológico, etnográfico en esta campaña nacional con el muralismo. Y en cambio aquí con Kubert y Daumier, y yo me atrevería a agregar en el análisis también a Bruegel, este pintor holandés que lo conocemos por la danza macabra sobre todo, que Artemio Rodríguez tiene una interpretación maravillosa que estuvo artista michoacano, que estuvo en el Museo Posada del año pasado. Es una reproducción bellísima en gráfica linóleo, de gran formato, un grabado mural de esta danza macabra. Y aquí en Bruegel vemos también un registro de las fiestas de época y el recogimiento con Millet del lado izquierdo. Millet, esta pieza de Millet se llama el Angelus. Entonces, a las 12 del día, haciendo lo que estés haciendo, paraban actividades y hacían oración en recogimiento, ¿no? Entonces Millet, como Daumier, como Corot, como Kubert, querían registrar las realidades del pueblo, ¿no? De las y los agricultores, de obreros, de las vidas comunitarias. Estas fiestas, la de Bruegel siempre es como cómico, tiene un humor súper sutil. Hay unas mujeres chaparritas platicando, chiquititas del lado inferior izquierdo. Son como unas viejitas, entre bailando y platicando, una niña y una viejita. Entonces juega con las escalas de una forma muy divertida Bruegel, y creo que Bruegel pues es uno de mis pintores favoritos precisamente por el énfasis en la diversión. Allá al fondo se están dando un beso, están echando también pisto, y hay baile y hay una pareja que va corriendo quién sabe a dónde, pero se la están pasando, parece muy bien, ¿no? Entonces hay un contraste aquí entre la celebración y el recogimiento, ¿no? Son culturas diferentes, son comunidades diferentes, pero son prácticas sociales en los dos casos. Y ese era el interés que tenía también Goethe, de participar de las comunidades,
llegamos a descubrir en estos módulos cómo fue participando estas comunidades. Decirles también que estos módulos sí van a estar programados a 30 minutos. No me voy a extender más de eso para que sean más, más estructurados, ¿no? Temporalmente. Aquí con esta de Corot, también hay un registro. En Corot vamos a ver mucho el lugar del paisaje. ¿Por qué Corot? ¿Por qué Millet? ¿Por qué Daumier? Porque a Kubert no lo metí porque Kubert ya está muy revisado, ¿no? Entonces quise, como anarquista, además pues es un pintor político, de los orígenes de los anarquismos, y pues bueno, ya está como visto, y quería que reparáramos en estos porque vamos a ver las fechas. 1796, 1875 es la muerte de Corot, y pues quién sabe, pero en su estancia en Europa pudo haber visto piezas de estos movimientos, del movimiento realista, o por lo menos pudo haber leído, pudo haber sabido de alguna manera que existían estos movimientos, y él tenía también dentro de su voluntad atender estas realidades, que son las realidades del pueblo, en un camino de terracería, un sendero poblado por árboles, y el registro de los árboles pues es, digamos, muy hermoso. Hay una figurita ahí al fondo, abajo de una sombra, tomando el fresco, viendo hacia donde está, parece agua, como una especie de laguito, y pues son comunidades agrícolas. Entonces vamos a insistir en que no es un pintor citadino, Goitia, como Corot. Es un pintor más bien rural, es un pintor de comunidades rurales, y eso es un perfil que significa distinto, ¿no? El pintor citadino pues puede ser más individualista, puede ser más hacia la autoría, puede ser, sus prácticas, su forma de relacionarse con la realidad es muy distinta a la de los pintores y los artistas y las artistas rurales. Bien, vamos ya a seguir a la que viene, porque quería que nos detuviéramos un poquito a ver esta pieza de Goitia que se llama Manantial con árboles, de 1940, óleo sobre tela. Aquí ya no trabajaba para la Secretaría de Agricultura, y comenta el texto que todas las obras refieren puntos en los que su mirada se concentró y su ánimo se consternó de alguna manera ante los sublimes espectáculos de la naturaleza. Son, pues, la memoria en imagen de vivencias especiales transformadas en profundos recuerdos en la mente como impresiones y en la creación de un individuo. Regreso un poco a Turner porque tiene todo el sello del romanticismo de Turner. El texto lo alude, no a esta presencia de lo sublime en los espacios naturales, y el énfasis al centro de la diapositiva, en la mancha blanca, que es de donde brota el agua del manantial y se derrama en una mancha negra. Entonces son manchones que es una sensación, es una impresión, es entre el impresionismo, entre el romanticismo, entre la expresión de la naturaleza a través de los pinceles de Goitia, y está casi inacabado, ¿no? Entonces es un registro gestual, espontáneo. Es una pieza, pues, quiero decir, como muy hermosa, y son de estas imágenes con las que crecimos en casa de las abuelas, de los abuelos, clasemedieros, pues el de las tías, ¿no? En las casas de los tíos. Son estos paisajes que nos abrieron a la pintura, a lo que genera la pintura, las atmósferas. Entonces el paisaje, como un tema tradicional al que nos enfrentamos desde nuestra infancia, pues son nuestros primeros accesos a la pintura, ¿no? Y ahora con la muerte de Bob Ross, que ahora, por cierto, están todas las clases de Bob Ross abiertas en línea en YouTube para que aprendamos a pintar. Entonces, creo que tiene que ver con que sí es muy popular, es muy tradicional el género, pero sí es cierto que hay expresiones muy sutiles, ¿no? Y hay una variedad de estilos de paisaje en los que también exploró particularmente Goitia. Entonces vamos a seguir analizando a Goitia como un pintor muy versátil, que no se casa con soluciones, sino más bien que sigue una exploración a lo largo de los años. Tampoco es una persona que se autoexplotaba como pintor, sino que más bien genera estos registros y genera estos tiempos, estos lapsos
que dice eso, la memoria en imagen de vivencias especiales transformadas. Entonces, transportémonos un poco como nos transporta la pintura a esos lugares, como la Huasteca Potosina o en el Sabinal, o estos lugares de nuestro territorio que nos generan estas atmósferas y sensaciones que tienen que ver con la estancia en la naturaleza, ¿no? En los pasajes libres de la mano humana, ¿no? Limpios, digamos, en ese sentido. Y aquí son dos piezas que vamos a pensar un poquito. El paisaje, sin embargo, es mucho más libre y fresco. Persiste el gusto por lugares apartados y solitarios que son trabajados de acuerdo con la escuela impresionista. Sobre todo en ¿no? Acá lo veíamos. Acá no hay tanto impresionismo. Aquí hay casi un realismo. Yo miraría más a que estas son piezas realistas en este análisis. Y vamos a ver qué tipos de árboles encontramos. La factura es exquisita, ¿no? Entre estos trabajos son propios de un pincel virtuoso, ¿no? De una colorimetría limpísima y atmosférica, ¿no? Entonces, son registros, ninguna fotografía podría generar algo como esto. Entonces, aquí la singularidad del acto pictórico como registros, que destrivializan los ejercicios fotográficos y nos dan accesos a lugares alejados en solo. Entonces es una experiencia de estar solo caminando por el Ocote, sola caminando por algún algún paraje natural, y son esas sensaciones, como sabemos, las que nos regala. Pero ¿qué pasa con estos dos cuadros? Me reparo aquí en el segundo, se llama Paisaje con Olivares 2. Es del 47 y el 50 aproximadamente. Está en el Museo Goitia. Aquí podemos ver un poco más la sombra sobre el piso, podemos ver un poco más los detalles de la flora. Son verdaderos estudios del natural, son verdaderos estudios del natural, realizados con la sensación de hacer esta pieza, ¿no? De contemplar un paisaje así, con troncos secos atravesados, palmas tiradas. Es el ciclo natural de estos paisajes, ¿no? Donde no hay registro de figura humana. Entonces son actos de recogimiento y soledad, pero también son paisajes con olivos. Y vamos a recordar que hay el pasaje bíblico del Monte de los Olivos, el Getsemaní. Dice una página católica: en Getsemaní aprendemos a ser obedientes y aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Marcos Tarará. ¿Sí? Bien, vamos a recordar que el pasaje del Monte de los Olivos es cuando Jesús tiene esta crisis porque sabe que lo van a capturar y decide no hacer nada al respecto, ¿no? Antes tuvieron la última cena, casi una despedida, ¿no? Una escena llena de nostalgia donde Jesús le lava los pies a los discípulos y les dice, no les dice amaos los unos a los otros, sino más bien les dice, amad como Dios te ha amado, ¿no? Algo así. Entonces el asunto de la resignación, el recogimiento de los relatos bíblicos, pues son, como sabemos, son ejemplares, son ejemplos de vida, que la idea es que se reproduzcan, ¿no? Entonces no es como ahora con las películas que se reproducen actitudes y sobre todo actitudes, ¿no? A través del cine o emociones. Aquí vemos que a través de los libros, la Biblia, el primer libro, pues según esto, nos regala, y esta es la foto del Getsemaní. Entonces vamos a ver la devoción de Goitia hacia enfrentarse a los ejemplos, el reproducir los ejemplos de vida y tener estas sensaciones. Jesús está en el Monte de los Olivos, y Judas lo encuentra, le da un beso por 30 monedas y se lo llevan capturado. Jesús no hace resistencia y deja que lo aprendan en este sitio. Entonces es un lugar histórico, y Goitia, si bien no pudo viajar a conocer el Getsemaní de manera personal, pues podía tener acceso a estas experiencias gracias a los relatos bíblicos y al imaginario que sabemos Goitia practicaba, ¿no? Como un católico practicante,
Entonces, si bien no lo dice, creo que dentro de la pintura está implícita esta sensación. Él debería haber estado pensando quizás en la vida de Jesús, cuando estuvo en reflexión en estos espacios. Entonces, ahí hay una reflexión pictórica, sí, como un ejercicio casi religioso de la pintura, y el resultado es precisamente eso, es la meditación religiosa, hecha pintura en un paisaje con olivares, ¿no? Con olivos, como en este pasaje de la Biblia. Entonces a mí me parece muy bonita el hallazgo, pues, me parece muy interesante pensar a Goitia como esta figura religiosa, reproduciendo relatos bíblicos en su cotidianidad, ¿no? En estos parajes. Aquí otra vez quise poner a Bruegel, porque bueno, además de que es un gran pintor, súper divertido, también hay este trabajo del paisaje, hay este trabajo del realismo, de las actividades de las poblaciones locales agrícolas, y aquí es un momento de descanso en el que se sientan a comer y hay un compa que está tirado y viene un compa atravesando este pasillo con unos guijarros de agua, llenos de agua seguramente, mientras los otros siguen levantando la cosecha, ¿no? Entonces, es particularmente por el tipo de pintores o de registros donde hacemos estas relaciones que no pretende decir que Goitia admiraba o conocía a Bruegel, probablemente no lo sabemos, pero ese no es el punto es el estilo de vida y de pintura y de registros costumbristas que estaban haciendo, no como Orozco, ¿no? En Orozco vemos otro tipo de manifestaciones, mucho más arrebatadas. Creo que Orozco era un personaje muy arrebatado, y en Goitia encontramos en cambio este recogimiento pictórico meditativo, que tiene que ver con la contemplación de los espacios y la experiencia, pues sí, romántica de lo sublime, frente dice el texto, a la consternación de las experiencias en la naturaleza, ¿no? Esta conmoción que tenemos al observar algo en la naturaleza, ¿no? Entonces ahí no hay filtro, es uno a uno, ¿no? En la realidad en sí. Esta pretensión, por eso podemos decir que Goitia en esos olivares estaba siendo realista, ¿no? Aunque no hubiera figura humana, estaba siendo realista en cuanto a la actitud frente al fenómeno de la pintura y al fenómeno dentro de la naturaleza, como parte incluso de la naturaleza. Y bueno, revisaremos precisamente esta relación con la agricultura, que viene desde su trabajo, pero viene también desde su historia personal en la infancia en Patillos, Fresnillo. En Santa Mónica de día, en aquellos años los principales, se llama la pintura Santa Mónica de día, en aquellos años los principales temas de la composición oscilan entre recónditos paisajes de naturaleza virgen, espacios arquitectónicos religiosos o de pobres vecindades y los perennes personajes del pueblo. Al final de los módulos vamos a ver las vecindades, pero ahorita más bien quiero que reparemos en la relación con los paisajes de naturaleza virgen que vimos en los olivares y con agricultura que veníamos revisando con Bruegel. Estos son los almacenes de grano de estas comunidades, ¿no? Entonces la pintura aquí también nuevamente es realista, nuevamente es contemplativa, y vamos a ver qué dice una estudiosa de esta pieza. Ella dice, esta no es Santa Mónica de día, este es Paisaje nocturno de Santa Mónica, es por la tarde la pintura. Paisaje nocturno de Santa Mónica plasma una escena con un acentuado dejo metafísico, por la atmósfera cargada de un fuerte sentimiento de soledad que remite nuevamente a un espacio abandonado, al descuido y a la ruina. Esta vista presenta un lugar real en Zacatecas que Goitia tenía como uno de los escenarios favoritos. Goitia transforma esta obra, en un símbolo de sentimiento del abandono que propiciaron tanto la guerra como el olvido. Entonces estamos viendo registros en el análisis de esta estudiosa, que ahorita vemos cómo se llama, las consecuencias de la guerra y el olvido, ¿no? Pero hay algo bien interesante con
con Goitia, porque Goitia, vamos a decir que en ese recogimiento metafísico abraza las ruinas, como San Francisco de Asís, ¿no? En la historia de San Francisco de Asís vamos a descubrir que era pues vamos a decir, una persona acomodada socialmente, con recursos, y toma los votos, tiene una epifanía y abraza las ruinas, se va a vivir a unas ruinas, las cuales, a las cuales dedica su trabajo. Entonces, hay esta reproducción de los principios de vida ejemplares de la Iglesia Católica, tanto en esto que vimos con los olivos, como en esto que vemos con las ruinas y la historia de San Francisco de Asís. Esa relación la persigue también Goitia, porque él está persiguiendo el hallazgo, como digo, los artistas tienden a perseguir los hallazgos, pero aquí Goitia persigue este hecho ejemplar y registra los hilos de Santa Mónica de tarde en esta atmósfera metafísica y abraza las ruinas. Y aquí les puse las ruinas de Roma que pintó cuando vivió en Europa, porque ya venía estas intuiciones, va dejándose pistas a sí mismo y nos va dejando pistas a nosotros y a nosotras para entender qué era lo que estaba haciendo pictóricamente, ¿no? Él dedica su ejercicio pictórico, creativo, contemplativo, a reconstruir, a registrar las ruinas, ¿no? Porque se trata de eso que deja la humanidad en, en su hacer, en su haber, y son consecuencias también, pues entonces es como muy poético este hecho de abrazar las ruinas, tus propias ruinas, ¿no? O sea, yo también soy la ruina, como dice Ibargüengoitia, estas ruinas que ves, ¿sí? Somos una ruina de la civilización y abracemos, pues es algo más metafórico, aunque es muy literal en el ejercicio pictórico, como actitud de vida es una metáfora de una actitud de vida, no es una metáfora de una emoción, de una serie de emociones, de una sensación, otra vez sostenida a lo largo de una vida. Este es otro que también son bellísimos, paisaje de Santa Mónica de día. Es un cuadro chiquito de 130 por 68 centímetros apenas, y más o menos esto. Pero otra vez, insisto, es el virtuosismo, es la exquisitez de la contemplación sobre el paisaje, ¿sí? Sobre este espacio que ha sido abandonado y ya no funciona como graneros estos hilos. Y aquí hay un detalle, un acercamiento, y este cadáver de caballo, cadáver de res, no lo sabemos, también es una nota, es un acento que nos habla de la muerte, nos habla del silencio, nos habla de la soledad, nos habla de la finitud de la vida, de, como dice, nada más un puño de tierra, ¿no? Como dice la rola, de no sujetarse a lo material para permanecer en un estado de limpieza espiritual, ¿no? Digo, nada es importante, nos vamos a morir, entonces hay que ser humildes, ¿no? En el paso por esta vida. Creo que en el fondo todo este discurso lo podemos observar en la pintura, y además de un trabajo del color, muy sensible en la paleta, en el uso del color. Es tan cuidadoso, ¿no? Es tan cuidadoso en la aplicación del color, en los nopales, los hierbajos en el desierto. Entonces, otra vez nuestro territorio, nuestros colores, los extraordinarios hilos triangulares que irrumpen el paisaje de Zacatecas. Zacatecas en el siglo XIX, un paisaje rural, iba tornándose en un sitio de producción de maíz, frijol, trigo, además de su vocación minera. En este auge de mediados de siglo se erigió la hacienda de San Juan Trancoso, la cual luego hiciera famosa el pintor Francisco Goitia. Así el lugar fue haciéndose popular regionalmente cuando se levantaron como parte de la hacienda 22 hilos, inmensos conos que para
para resguardar el maíz, frijol y trigo. Su forma poco usual irrumpe con el paisaje de una manera atrevida y hermosa hasta hoy. Su nombre son los conos de Santa Mónica. Está por Tacualeches, también en Tacualeches hay ahí un registro en la revisión que hice. Y bueno, pues hay una admiración y está tan cerca y me parece tan terrible no haber ido nunca a visitarlos. Bien, este es el asunto del abandono de los hilos, es el asunto de las ruinas, de abrazar las ruinas, de estas sensaciones contemplativas que tenemos al enfrentarnos a la naturaleza de lo sublime y de la naturaleza humana, o la naturaleza en este caso podríamos decir divina, de lo humano, de lo afectivo, de esta comunión con los escenarios y con la naturaleza. Entonces, bien, aquí para el primer módulo vamos a hacer 3 modulitos de media hora. Este es el primero. Y pues, váyanse a echar un vasito de agua, una jetita, un coyotito, échense un videito en YouTube o una serie de Netflix de media hora, lo que ustedes quieran. Seguimos en un ratito.